Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios les bendiga, hermanitos, desde nuestro hermano Agustín desde Seattle, aquí en España por la noche, y nuestros hermanos en Honduras por la tarde. Bueno, un abrazo fuerte a todos. Gracias, amados hermanos. Continuamos con estudios bíblicos. Estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Y haciendo un breve resumen, venía nuestro Señor Jesús de haber hablado con este joven rico, y los apóstoles realmente quedaron realmente preocupados porque Jesús le dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Y entonces ellos le preguntaron, entonces, ¿quién podrá ser salvo entonces? Y dice el versículo 27 que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, vemos que el apóstol Pedro le dijo al maestro que él ha dejado todo para seguirle. Y me gusta mucho porque en el contexto del Evangelio de Juan, llega un momento que dice, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Esa parte me llama mucho la atención también, la disposición de los discípulos en reconocer de quién tiene las palabras de vida eterna. Dice que el verso 30, una gran promesa que va a recibir mucho más aquí en esta tierra, 100 veces más aquellos que han dejado a padres, a casas, a hermanos o familias, según el 29:30, y va a recibir 100 veces más. Y efectivamente, cuando tú estás en la iglesia del Señor, tu familia es mucho mayor, porque ahora somos hermanos en Cristo, somos hijos de Dios, y tu, tu hermandad, tu familia, a través de la sangre de Cristo, es miles de millones. Entonces, es una gran bendición. Y fíjate, por ejemplo, el ejemplo vivo, nosotros que estamos reunidos hoy, no nos une algo sanguíneo, sino que nos une el cuerpo del Señor, la sangre de Cristo, y nos conocemos los unos a los otros gracias a Él. Entonces Jesús en el verso 31 dice la palabra: tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Eh, Habíamos visto en el capítulo 9 cómo ya nuestro Señor Jesús había anunciado su muerte, y lo anuncia dos veces, y aquí vemos otro anuncio más, tercer anuncio, y está hablando acerca de cosas realmente importantes, aunque los discípulos no están comprendiendo bien la palabra, pero Jesús está declarando cosas muy importantes, que se va a cumplir todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, y ese Hijo del Hombre se refiere a él mismo, a Jesucristo. Inclusive, si puedes ver esa palabra hijo de hombre, la puedes ver en el libro del profeta Daniel, capítulo 7. Hay una referencia acerca del Hijo del Hombre importante. Dice el verso 32, dice, pues será entregado a los gentiles, será escarnecido, afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces, hay los profetas, recuerdo como el profeta Isaías había profetizado acerca de, en el 53, de que vendría uno que lo iba a ir a como oveja al matadero, enmudeció, no abrió su boca, y por su llegada fuimos sanados, más o menos así lo que comenta el Isaías 53, y aquí está Jesús diciendo que eso se va a cumplir en él, y que va a ser entregado en manos de gentiles. Entonces eso, los que los van a tomar, eso no solamente los judíos procuraron matarlo, como estamos viendo en el pasaje, sino que el imperio de Roma y Pilato, el gobernador, y todos fueron los que lo llevaron a una cruz, porque lo clavaron los romanos. Dice el versículo 33, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Inclusive él decía, hablando acerca del templo, que mayor es él que el templo, y que si ese templo, que es él mismo, lo derribaran, en 3 días lo iba a reconstruir. Tampoco lo habían entendido estas palabras. Entonces, verso 34, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras les eran encubiertas, y no entendían lo que les decía. Pero tenemos nosotros, como decía el apóstol Pedro, tenemos toda la naturaleza divina, no hay nada encubierto para nosotros, pero es importante conocer que estos anuncios
para los 12 apóstoles eran realmente muy difíciles de comprender y entender. Inclusive Hechos capítulo 1, ellos estaban dando preguntas, haciendo preguntas acerca de si restauraría el reino de Israel en este tiempo. O sea, ellos no habían comprendido lo que venía, pero ya todo se les esclareció con la venida de Pentecostés y ya habían tenido ya el conocimiento completo. Entonces vemos aquí cómo Jesús anuncia su muerte nuevamente. Dios les bendiga, hermanitos. Lo dejo con mi hermano Agustín. Comentarios, por favor. Agustín, todo suyo. Ok, buenas tardes, hermanos. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Tiziana, María. Dios me lo bendiga a todos. Bienvenidos nuevamente a Estudios Bíblicos. Hoy nuevamente con la carta de Lucas, el Evangelio de Lucas. Ya vamos terminando el capítulo 18, como estuvo resumiendo nuestro hermano Alejandro. Estuvimos hablando la semana pasada, el día martes, sobre el tercer anuncio que le hace Jesús a sus discípulos acerca de su misión dentro de esta vida, o sea, por qué él había venido a este mundo. Y esa misión de Jesús ya no estaba planificada desde antes, como dice el apóstol Pablo, desde antes de la fundación del mundo. No fue un plan aleatorio de Dios, no fue un plan que se le ocurrió a Dios de repente, sino que eso ya era un plan establecido desde que antes de que el mundo fuera hecho. Antes que el hombre pecara, ya Dios tenía el plan para redimir al hombre, porque ¿cuál era la razón por la que Dios hizo al hombre? La razón por la que Dios hizo al hombre, porque a veces esa es la pregunta que se hace la humanidad: ¿cuál es el propósito de nosotros en este mundo? ¿Por qué estamos en este mundo? Aunque muchas personas creen que simplemente venimos que no fuimos creados, sino que venimos de una evolución, ¿verdad? Donde espontáneamente la vida apareció. Pero nosotros como cristianos sabemos que no es así, sabemos que fuimos creados así como lo dice el Génesis, ¿verdad? Cuando el hombre creó un hombre, después creó una mujer y empezó la descendencia. Pero Dios creó a la humanidad a su imagen y semejanza con el propósito de ¿qué? De tener un pueblo que lo adorara. Ahora uno dice, bueno, pero ya Dios tenía los ángeles, porque ahora necesita personas como nosotros para que lo adoren. Los ángeles siempre han estado con Dios. Los ángeles son criaturas hechas por Dios también, creadas por Dios, pero nosotros tomamos decisiones. Ya los ángeles estaban con Dios. Nosotros ahora tomamos decisiones si queremos o no queremos estar con Dios. O sea, Dios nos hizo con un libre albedrío para que nosotros tomemos la decisión de estar o no estar con Dios. Dios nos deja que tomemos decisiones. Y por eso Dios deja que tomemos esas decisiones, así como lo hizo en el Edén con Adán y Eva, cuando Dios hace al hombre, hace a la mujer, los pone en un jardín y les dice que pueden comer de todo menos de un árbol del cual no podrían comer porque si comían de él iban a morir, que era el árbol del conocimiento del bien y el mal, pero ya Dios sabía que iban a comer. Dios sabía lo que iba a pasar, Dios ya sabía que la mujer iba a ser tentada por Satanás, que ella iba a caer en la tentación, iba a comer del árbol, el marido también iba a comer. Dios ya tenía eso de conocimiento y por eso Dios ya había establecido un plan para redimir al hombre. O sea que Dios quiere personas que voluntariamente vayan a su presencia, pero ninguno de nosotros somos dignos de la presencia de Dios, porque como dice el mismo apóstol Pablo, todos pecamos. El mismo apóstol Juan en su primera carta dice, todos hemos pecado y todos hemos pecado. Si el que diga que no ha pecado, le hace mentiroso. El apóstol Pablo dice, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios quiere personas, nosotros, seres humanos, que lo alaben eternamente por la eternidad, ¿verdad? En el cielo, pero que lo hagan o que tomaron la decisión de hacerlo. Tomaron la decisión de hacerlo. Los ángeles ya estaban con Dios. Fíjense que los ángeles también tenían libre albedrío, tenían libre de tomar decisiones. Satanás o Luzbel era un ángel de Dios, dice que era un ángel más hermoso que tenía Dios, y se rebeló contra Dios y fue expulsado del paraíso, y por eso se convirtió en Satanás, que fue el adversario de Dios. Entonces, ellos podían tomar decisiones, pero siempre estuvieron con Dios. Ellos no tenían opción, ellos estaban con Dios. Nosotros sí tenemos opción de escoger o no escoger, de estar con Dios. Y Dios quiere personas que hayan escogido voluntariamente estar con Dios, para que lo alaben por la eternidad, para que no pase lo mismo que pasó con Satanás. Me imagino que tiene que ver con eso. Entonces, Dios nos hace con la libertad de tomar decisiones, y Dios se proveyó de un plan para que nosotros fuéramos dignos de poder alcanzar ese plan de salvación o de poder llegar al cielo, porque nosotros no éramos dignos, porque en nuestra naturaleza pecaminosa por la desobediencia de Adán y Eva no podíamos entrar en la presencia de Dios, porque Dios es santo, y para entrar en la presencia de Dios también tenemos que ser santos, y la santidad la obtenemos por
medio de Jesucristo, porque somos lavados por la sangre de Cristo. Entonces él le anuncia a los discípulos que esto estaba planificado desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que los profetas han dicho, es necesario que el Hijo del Hombre lo cumpla. Y eso se lo anuncia por tercera vez a los discípulos. En Lucas en Lucas capítulo 9, vemos cómo él hace los dos anuncios anteriores. Y fíjese cómo se lo dice, cómo se lo recalca a ellos en ese momento. En el versículo 44 de Lucas 9. Dice, fíjese cómo se lo pone, cómo se lo recalca a los discípulos, porque le interesaba que los discípulos entendieran esto. Dice, haced que os penetren bien en los oídos de estas palabras. O sea, hagan que se les penetre bien en los oídos estas palabras. O sea, no los coja por sorpresa, porque sabemos que eso que iba a pasar con Jesús era una cosa difícil de entender, más sabiendo quién era él, más sabiendo que él era el Mesías. En la misma revelación que tuvo Pedro cuando allá en Mateo capítulo 16, Dios se lo revela a él, de que él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Que había venido al mundo. O sea, con esa revelación y que él vaya a morir en la cruz, o sea, era una cosa que era difícil de entender. Por eso le dice que estas palabras penetren en sus oídos, o sea, que se les queden grabadas, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, mas ellos no entendían estas palabras. Y después entonces más adelante, él vuelve, más atrás, él le anuncia también esa misión que él tenía, ¿verdad? En el mismo capítulo 9, versículo 21 en adelante, donde él iba a ser muerto, pero iba a resucitar el tercer día. Que iba a ser entregado, muerto y resucitado. Y aquí en Lucas capítulo 18, nuevamente lo anuncia. Y en Marcos, él dice, no solamente que iba a ser entregado a los gentiles, que iba a ser escarnecido, que iba a sufrir, sino que iba a morir crucificado. O sea, Jesús tenía claro cuál era su misión y tenía claro lo que le iba a pasar. Él sabía exactamente lo que le iba a pasar. Y fíjese que Jesús, sabiendo todo esto, fue voluntariamente. Y fíjese que él lo anuncia porque él sabía que esto iba a pasar y de la manera que iba a pasar. O sea, ir a una cruz en ese tiempo, ir a la cruz en ese tiempo, bueno, en cualquier tiempo debe ser igual, pero en ese tiempo era la muerte que los romanos habían perfeccionado para las personas que cometían delitos. Entonces no era una muerte simplemente dolorosa, sacrificial, lenta, sino que era una muerte humillante, porque ahí mataban a las peores personas, a las personas que eran delincuentes, a las personas que eran rechazadas o malas en la sociedad, que cometían delitos. Y Jesús sabía que lo iban a matar de esa manera, a pesar de que no había cometido ningún delito y no había hecho nada malo. Él era el único justo que fue a una cruz. Antes de Barrabás, fue Jesús. O sea, en vez de Barrabás, el pueblo pidió a Barrabás y no a Jesús. O sea, ¿a quién liberamos? Entonces liberaron un delincuente para que el justo fuera a la cruz. Cosas injustas, pero que Dios proporcionó para que por medio de eso pudiéramos tener la opción nosotros de poder tener esa vida eterna en los cielos, para siempre alabando y glorificando a Dios por la eternidad, que es el plan de Dios. Al final, la iglesia es el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, y la iglesia somos nosotros. La iglesia somos el pueblo de Dios, que vamos a estar algún día todos juntos en el cielo, alabando y glorificando a Dios. Eso hace nuestro trabajo por la eternidad, alabar a Dios. Por eso tenemos que permanecer fieles siempre en el camino de Dios, como el apóstol Pedro nos enseña, ¿verdad? Que hay que permanecer fieles, no escuchar a los falsos maestros, no escuchar falsas enseñanzas, doctrinas distintas, sino seguir adelante en la doctrina de Dios, en la doctrina que Cristo nos enseña en su santa palabra. ¿Preguntas o comentarios hasta acá? Porque vamos a ver otra historia interesante, que es el ciego que recibe la vista en Jericó. ¿Comentarios, preguntas? ¿Todo claro? ¿Como el agua? Ok, vamos a continuar entonces. ¿Quién puede leer el versículo 35 hasta el versículo 43 para terminar el capítulo 18 de Lucas? Te leo, mi amado hermano. Lea, hermana. Dijera el hermanito Roberto Abayari, que es la lectora oficial. La lectora oficial del grupo. Bueno, yo realmente para mí es un honor poder servir y ser parte pues de este trabajo maravilloso que hacen ustedes los varones. Amén. Un ciego de Jericó recibe la vista. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello.
y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Amén. Gracias, hermanita. ¿Quién tiene comentarios o quién quiere empezar a comentar sobre esta historia de este ciego en Jericó? Aquí dice, cuando Jesús se acercó a Jericó, cuando vemos esa misma historia o aparentemente la misma historia en Mateo y en Marcos, dice cuando ellos salían de Jericó. Aquí acercándose a Jericó, saliendo de Jericó. Entonces vemos la diferencia entre las dos historias, entre Mateo, Marcos y Lucas. Pero eso quiere decir que todos tenían su visión de la historia. Ellos tienen una visión diferente a la historia. Dígame, hermana Alex. Bueno, yo lo que veo aquí es que es admirable por parte del ciego que no desaprovechó la oportunidad, ¿verdad? Y primeramente porque él era ciego. ¿Y para dónde iba a ir? Generalmente, pues los ciegos lo llevan a un sitio y ahí se tiene que quedar, pues. Sí, sobre todo si están en la calle, porque yo conozco por lo menos a mi hermanita ciega, Jenny, que, ay, vale, me duele que se cayó, que ella está en su casa y te cocina y te da café y te sirve exacta la cantidad de café que uno toma. Yo me impresiono. Yo digo, wow, tú pareciera que no estuvieras ciega, mi hermana Jenny. Bueno, y entonces, pero cuando están en la calle, ellos dependen de alguien que los ayude, ¿verdad? Entonces, y aquí el ciego estaba pues mendigando. Pero ya los rumores de lo que hacía Jesús tenía que haber sido conocido por todos, ¿verdad? Porque él no desaprovechó. De pronto hay un alboroto y pregunta, ¿qué pasa? ¿No? Que viene Jesús, ay, este es el momento. Y empieza a gritar, porque no se puede mover ni acercarse ni nada, solamente lo único que puede, la única posibilidad que tiene es llamar a Jesús, pues. Me imagino que había demasiada bulla y él llama mucho más alto cuando le están pidiendo que se calle. Esa oportunidad no iba a pasarle tal vez a ese ciego 2 veces. Y hoy me pregunto, ¿cuántas oportunidades le ha dado el Señor a más de uno que lamentablemente perdieron la vida y no quisieron obedecer? Y esto me hace recordar cumpleaños, que hablando de los cumpleaños, cuando celebraba cumpleaños, como yo tenía buena clientela como abogado allá en Venezuela, y en Venezuela generalmente pues yo tenía clientela en las zonas rural y que criaban ganado, ¿verdad? Y cuando venía mi cumpleaños me regalaban siempre una ternera y yo hacía esa ternera con toda la iglesia. Primero hacíamos sopa y después jugaban dominó y hasta que estaba la carne asada. Y yo recuerdo que había un señor de Apure, de Venezuela, que él trabajaba en los tribunales y yo me enteré que él era un buen asador de carne y yo le dije, oye, mira, te invito para mi cumpleaños para ver si me puedes asar la carne, tú me dices cuánto es. Y sí, claro, ¿cómo no? Y entonces me dijo, ¿y hay cerveza? Yo le dije, no, porque somos ahí, es la iglesia. Es la iglesia, sí, va a estar toda la iglesia, eso no, nosotros no bebemos. Bueno, no importa, pero yo como. Y entonces, habían ahí en esa reunión de mi cumpleaños como 380 hermanos en una granja.
Y yo creo que más de 50 le predicaron porque él era el único que estaba ahí que no era cristiano, el que asaba la carne, era el 21. Y la iglesia de Cristo en Marina, son los evangelistas, todos esos muchachos quieren evangelizar y eso es un semillero grande de evangelistas en la congregación. Y pues que es más, pues es en ese momento que es un rato de esparcimiento. Entonces, yo les dije, tú sabes que predíquenle al asador de la carne. Y eso se le acercaron. Yo veía cada rato que pasaba por la carne, yo veía que estaba uno diferente. Yo sabía que cada uno de ellos era predicándole el evangelio. Sí, yo considero que más o menos como 50 de los que estaban ahí tuvieron que haberle predicado el evangelio a ese señor. Pero no obedeció porque él dijo, no, eso es para cuando uno está viejo. Y al mes murió. Al mes, exactamente, menos de un mes. Él se infartó en el baño, lo consiguieron en el baño. Entonces, ese lamentablemente no aprovechó esas como 50 oportunidades que le dio el Señor ahí en ese lugar. Entonces, esto es lo que veo y lo relaciono con lo que sí hizo este ciego. Gracias. Exactamente, Vana, gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Si no, bueno, vamos a empezar. Ok, entonces, fíjese que aquí dice que Jesús estaba acercando o Lucas, que cuando narra esta historia de Jesús, dice que él se estaba acercando a Jericó. ¿Qué les recuerda a Jericó? La historia de la entrada en Jericó. ¿Qué les recuerda del Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto y que salió al desierto? Estuvieron 40 años en el desierto y Moisés muere viendo la tierra prometida. ¿Por dónde fue que entraron ellos a la tierra prometida? Por Jericó. Jericó, ¿verdad? Jericó, que cayeron las murallas de Jericó, precisamente. La primera ciudad que conquista el pueblo de Israel. ¿Con quién era el líder del pueblo de Israel en ese momento? Josué y Caleb. Josué, ¿verdad? Josué fue encargado por Moisés para que liderara al pueblo a entrar a Jericó, porque Dios le dijo a Moisés, tú vas a ver la tierra de lejos, pero no entrarás. Y aquí cuando iban a entrar a Jerusalén, cuando Jesucristo va camino a Jerusalén, precisamente, aparentemente la entrada era por Jericó, y aquí según Lucas, él estaba entrando en Jericó. Si leemos esta historia en Mateo dice que eran dos ciegos y que Jesús estaba saliendo de Jericó. En Marcos dice que era un ciego también como Lucas y que Jesús estaba saliendo de Jericó. Pero aquí en Marcos era saliendo de Jericó. Y aquí en Lucas, fíjese que hay una historia que se complementa o que continúa después de esta del ciego, que es cuando Zaqueo, que es en el capítulo 19 que lo vamos a ver después, Zaqueo quiere ver a Jesús y dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, fíjese que aquí cuando él entra en Jericó, dice que había una gran multitud que iba siguiendo a Jesús y este Zaqueo, que era un cobrador de impuestos, un líder, un jefe del cobrador de impuestos, ¿verdad? Quería ver a Jesús, o sea que él entró a Jesús, o sea que según la narración de Lucas, no era cuando estaba saliendo de Jericó, sino cuando estaba entrando a Jericó, y cuando entra a Jericó, entonces vemos cómo continúa la historia con Zaqueo. Después vemos las parábolas que Jesús enseña, bueno, eso lo vamos a ver después. Pero el caso es que aparentemente fue cuando entró a Jericó esta historia del ciego, porque el ciego estaba en el camino a entrar a Jericó. Ahora, ¿por qué el ciego estaba en ese camino? Porque aparentemente para entrar a la tierra de Jerusalén, ese era el camino que se usaba, que era como entró Josué, ¿verdad? Con el pueblo de Israel a conquistar la primera ciudad que fue Jericó precisamente. Entonces ellos tenían la costumbre porque no podían pasar por Samaria. Podían pasar por Samaria, pero como los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, ellos daban la vuelta por encima y venían por Jericó. Si lo pueden ver en el mapa, y vemos que Jericó está arriba y al lado está lo que es la región de Samaria. Para poder entrar hacia Jerusalén. Entonces la entrada normalmente para Jerusalén era por Jericó. Y claro, ¿dónde ponen un ciego a mendigar? Donde hay gente, donde hay personas que van a pasar. Y la mayoría de las personas que iban a pasar por ese camino eran personas que iban al templo. Eran judíos que iban al templo, ¿verdad? A Jerusalén, a adorar, a sacrificar. Y entonces, como eran las personas más piadosas, eran las personas que supuestamente eran temerosas de Dios, eran piadosas y practicaban los mandamientos de Dios, ahí donde estaba el ciego para poder obtener
algo para él y a las personas que le da. Es como vemos hoy en día, que la mayoría de las personas que van a pedir van a una iglesia, van cerca de la iglesia o donde se consiguen las personas piadosas, que supuestamente son las que practican el amor y les pueden dar dinero. Y este hombre estaba sentado en el camino. Un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando, pidiendo ayuda, porque era ciego. O sea, la ceguera es una enfermedad terrible, pues, porque no ves físicamente, no sabes a dónde vas. Las personas tenían que guiarte, como decía la hermana Alice. O sea, las personas tienen que guiarte a donde tú vas a ir, a menos que ya conozcas el sitio, como decía la hermana, sobre la hermana que ella conoció, que en su casa ya conocía todo y preparaba hasta café y todo. Pero cuando eres ciego y no conoces los sitios, tienes que ser guiado por otra persona. Entonces este hombre aparentemente alguien lo llevaba hasta allá junto al camino y lo sentaba a que mendigara, que obtuviera lo que necesitaba para su sustento. Entonces, ahí es cuando el ciego, que era ciego y no sordo, dice, al oír la multitud, imagínense tú, multitud. O sea, venía una multitud siguiendo a Jesús. Había una multitud siguiendo a Jesús. Y uno se pregunta, ¿dónde estaba esa multitud cuando Jesús fue entregado a los gentiles? Cuando Jesús fue escarnecido, cuando Jesús estaba en presencia de Pilatos y estaba él y estaba Barrabás, cuando pidieron que liberaran a uno y no al otro. O sea, ¿dónde estaba esa multitud? Y por eso es lo que yo entiendo cuando Jesús le dice a los discípulos, mire, que esto le penetre bien en los oídos. O sea, que esto le penetre bien en los oídos. Por eso se lo dice a ellos. Jesús sabía que eso tenía que pasar. Eso era imposible que no pasara. Era el plan de Dios. Eso tenía que pasar. Y Jesús fue voluntariamente a eso. Pero la multitud que seguía a Jesús, la seguía porque veía las señales, veían los prodigios, veían todo lo que él hacía. Pero cuando Jesús fue capturado por los romanos, entregado por los judíos, ellos ya empezaron a decepcionarse aparentemente de quién era Jesús, de lo que ellos habían creído. Cuando lo ven ya humillado ante los romanos, o sea, siendo azotado, escarnecido y todo lo que le sucedió, ellos ya se apartan, ya dicen, bueno, como que no era el que estábamos esperando. Pero los discípulos sí tenían que entender que eso iba a pasar. O sea, el dominio de esto no lo tenían los romanos, el dominio de esta situación no la tenían los judíos, el dominio de esta situación la tenía Dios. Dios permitió que esto pasara. Dios permitió que todo esto pasara porque era su plan. Ni Satanás sabía de esto. Fue un plan tan bien establecido que ni Satanás pudo entenderlo. O sea, porque era difícil de entender. O sea, como un instrumento que era para maldición, como era la cruz, un instrumento de maldición que era la cruz, se convierte en un instrumento de bendición para nosotros. O sea, eso era difícil de entender, eso no lo podíamos entender. Nosotros hubiéramos estado ahí y estaríamos en la misma situación. Nosotros porque ya tenemos, como decía Alejandro, tenemos toda la revelación, ya Dios nos reveló todo, tenemos la Biblia completa y ya entendemos, aunque no entendemos, porque es difícil de entender, pero ya sabemos y conocemos el plan de Dios y conocemos lo que Él hizo por nosotros, aunque no lo merecíamos. Entonces, la multitud que lo estaba siguiendo, claro, una multitud hace bulla, o sea, la multitud va y se escucha, pues cuando hay mucha gente, cuando habla de multitud, pueden ser miles de personas, no sabemos cuántas personas exactamente iban siguiendo a Jesús, pero era mucha gente, por lo que vemos aquí. Preguntó qué era aquello, o sea, le llamó la atención al ciego, o sea, qué era aquello, o sea, porque una multitud entrando a Jericó, o sea, ¿qué razón habría de eso? Era algo que no era normal, o sea, las personas entraban, pero eran unas, dos, tres, cuatro, o sea, grupitos pequeños, me imagino, familias que iban a adorar al templo, iban a visitar Jerusalén, ¿verdad? Donde estaba el templo. Pero que entrara una multitud no era normal. Entonces, cuando escucha aquello, se pregunta qué es aquello, qué está pasando, o sea, qué es esto. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Y le dijeron, ahí está pasando Jesús Nazareno, porque él era de Nazaret, ¿verdad? Venía de Nazaret. O sea que ya el ciego había escuchado de Jesús, porque para que él empiece a dar voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, es porque ya le había escuchado acerca de Jesús. O sea, la fama de Jesús se había extendido por muchos sitios, por muchas personas. Y él era ciego, pero no sordo. Y aparentemente le había escuchado acerca de Jesús. Aunque él no había visto las señales. Fíjate, algo interesante en este ciego es que él nunca vio señales.
Él nunca vio las señales de Jesús. Él nunca vio a Jesús curando a nadie, pero sí escuchó que Jesús hizo eso. Él sí escuchó. Es como nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a Jesús haciendo señales, milagros? Ninguno de nosotros lo hemos visto, pero sí lo escuchamos cuando leemos su palabra. Escuchamos el poder de Jesús cuando leemos su palabra. Escuchamos lo que Él ha hecho. Y este ciego, para él fue suficiente escuchar el testimonio de otras personas acerca de lo que Jesús había hecho para creer. Él no necesitó ver. Él simplemente creyó. Y él creía que Jesús tenía poder de ayudarlo a él, porque él sabía que Jesús tenía ese poder. Y por eso él entonces da voces, o sea, él empieza a gritar. Imagínense, una multitud, eran muchas personas, el escándalo, imagino, y la gente cantando, no sé qué estarían haciendo. O sea, el escándalo, porque le llamó la atención a él. Y él empezó a dar voz, él empezó a gritar, ¿para qué? Para que su voz resaltara ante la multitud, porque él quería llegar a los oídos de Jesús, para que Jesús le escuchara. Él no veía dónde estaba Jesús, él escuchaba a la multitud. Los que pasaban le dijeron, está pasando Jesús de Nazaret. Y él empezó a gritar, porque él necesitaba que Jesús escuchara. O sea, él sabía que Jesús era el que podía ayudarlo, no la multitud. Piensa que la multitud podía haberlo ayudado dándole dinero, dándole alguna ayuda. Porque él podía haber gritado, necesito comer, o necesito ayuda, necesito dinero. Y de repente muchos de la multitud se iban a parar a darle limosna o darle algunas cositas. Pero él no quería eso. Él quería la ayuda de una sola persona, no de la multitud, sino de una sola persona. Y la única persona que él sabía que podía ayudarlo en lo que él realmente necesitaba era Jesús. Entonces, ¿cuántos de nosotros entendemos esto? O sea, porque necesitamos en el mundo muchas cosas, pero ¿qué es lo que realmente necesitamos? ¿Qué es lo que realmente queremos? ¿Qué es lo que realmente es importante para nosotros? ¿Qué era lo que realmente era importante para este ciego? O sea, para él no era el dinero que le estaba pidiendo, la ayuda que él pedía en la calle con mendigando. Él cuando sabía que alguien le podía solucionar su problema, él empezó a dar voces para que lo ayudara a que ese problema fuera solucionado. Y el problema es que él tenía que era ciego. Y él quería ver. Es como el ciego del capítulo 9 de Juan, ¿verdad? Un ciego de nacimiento, que hasta los discípulos le preguntan a Jesús, mira, ¿quién pecó? ¿Este o su padre? Para que haya nacido ciego, a persona que nace ciego. Y Jesús dice, no, ni este ni sus padres. Esto es para que Dios sea glorificado. Esta enfermedad es para que Dios sea glorificado. Entonces, la ceguera era terrible, o sea, era una enfermedad difícil y este hombre necesitaba que Jesús lo ayudara. Nosotros tenemos una enfermedad peor que la ceguera, peor que la lepra y peor que todas esas enfermedades, que es el pecado. Y eso es lo que tenemos que entender, que antes de pedirle a Dios cualquier cosa, antes de pedirle a Jesús cualquier otra cosa, tenemos que pedirles que nos ayude con el pecado, o sea, que nos ayude a dominar esta parte carnal de nuestra vida. Porque no es fácil dominar esto. El mismo apóstol Pablo decía que para él era una lucha entre el espíritu y la carne. O sea, él decía, lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso es lo que hago. Y a nosotros nos pasa lo mismo, o sea, yo no quiero hacer lo malo, yo no quiero pecar, yo quiero agradar a Dios, yo quiero vivir una vida agradable a Dios, yo quiero ser santo, pero qué difícil es andar en la calle y no tener malos pensamientos, no ver cosas que no tienes que ver o decir cosas que no tienes que decir. O sea, es difícil en la carne, es difícil no pecar. Bueno, no es que es difícil, es imposible no pecar, porque hasta por inactividad, por no hacer nada también pecamos. O sea, todo es difícil para nosotros en la carne. Y por eso la mayor petición que debemos pedirle a Jesús, antes que nos cure, está físicamente. Porque podemos estar enfermos físicamente, podemos tener cualquier enfermedad física. Antes de eso, la principal petición que tenemos que pedirle a Dios, a Jesús, es sánanos del pecado, ayúdanos con el pecado. Y eso fue lo que él vino a hacer, ayudarnos con el pecado, porque solos jamás podríamos hacerlo. Por eso Jesucristo, el ciego, le decía, Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Hijo de David. Fíjate que él sabía quién era Jesús. El hijo de David es como un título mesiánico, porque ellos sabían que el Mesías venía de la casa de David, venía de la descendencia de David, de la familia de Judá, ¿verdad? Entonces el hecho de decir Jesús, hijo de David, él no decía Jesús, hijo de José, ni Jesús, hijo de María, sino que él simplemente lo identificaba con quién era realmente su padre, que era David, que venía de esa misma descendencia, porque esa fue la promesa, que el Mesías vendría de la descendencia de David, de Judá, de la nación de Judá. Y él sabía que Jesús era el Mesías.
O sea, aquí está el ciego, aunque no veía, pero sí escuchaba, reconociendo que Jesús era el Mesías. Él reconocía quién era Jesús realmente. Dice que los que iban delante le reprendían para que callase. O sea, los que iban delante le reprendían para que callase. Ahora, ¿por qué le reprendían para que callase? O sea, porque las personas veían a Jesús como el Mesías. O sea, todos los que lo estaban siguiendo esperaban que Jesús era el Mesías. Y muchos creyeron que era el Mesías. Claro, después todo lo que le pasó, muchos dudaron a lo mejor. Pero ellos sabían que era el Mesías. Y el Mesías para ellos era alguien muy importante. O sea, el Mesías era la persona más importante que podía estar sobre la faz de la tierra. Y ellos lo sabían. No sé cómo era posible que un ciego que estaba mendigando, un mendigo ciego, venga a molestar al Mesías, que es la persona más importante sobre la tierra. Entonces lo reprendían para que se calles, deja al maestro, no lo molestes. Pero él clamaba más, mucho más. O sea, lo reprendían para que se callase y él gritaba más. O sea, para él era más importante que Jesús lo entendía, lo escuchara. Para él era muy importante que Jesús lo escuchara. Él sabía que Jesús podía solucionar el problema. Entonces, a veces hay personas así en este mundo y nosotros podemos encontrar en nuestro caso también así. A veces se nos llenan de dudas hasta la mente y el corazón acerca de nuestra vida, de lo que estamos predicando, y a veces las personas nos critican o nos dicen, tú no debes hacer eso, deja, ¿qué va a pensar la familia de ti? Te van a rechazar o no sé qué cosa, y a veces escuchamos a las personas que nos están diciendo, cállate, no sigas predicando, no sigas hablando acerca de Jesús. Pero si yo tengo la convicción, si yo tengo la seguridad de quién es Jesús, si yo tengo la seguridad del camino que yo estoy andando, yo tengo la convicción de quién soy y lo que Jesús hizo por mí y que lo que yo estoy predicando es la voluntad de Dios. Si yo tengo esa convicción, yo no tengo que escuchar los comentarios de personas que realmente ni siquiera conocen de la palabra de Dios. Porque el problema más grave es ese. Personas que dicen cosas sin saber, sin conocer, por sus propias tradiciones, por sus propias enseñanzas que han recibido, y creen que tienen la verdad cuando realmente ni siquiera conocen la palabra de Dios. Entonces, cuando yo sé eso, cuando a mí me dicen no sigas, ¿yo qué hago? Hago como el ciego, clamo mucho más. Ahí es cuando veo que realmente tengo razón. Cuando uno no lo critica o cuando uno no sienta ese tipo de persecución, uno tiene que decir, bueno, ¿será que estoy haciendo todo mal? ¿O estoy haciendo todo bien para Dios? Porque si estoy haciendo todo bien para Dios, voy a recibir este rechazo. Pero cuando estoy haciendo todo bien para el mundo me va a aceptar tal y como soy. Entonces yo tengo que hacer las cosas bien es para Dios. Entonces cuando yo veo que tengo críticas, entonces yo tengo que exclamar más, porque yo estoy seguro de lo que estoy haciendo. Porque las personas que me están juzgando, criticando, a lo mejor no saben. Y yo tengo que tratar de ayudarlas hasta esas mismas personas que no saben, que no conocen. Si yo tengo el conocimiento, yo sé y tengo que hacerlo. Entonces, más bien tengo que clamar mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ten misericordia de ellos y ten misericordia del mundo, de las personas que no te conocen. Y fíjese que Jesús lo escuchó. Jesús escuchó. Pero esta historia se narra para que nosotros entendamos la necesidad que tenemos de clamarle a Dios por nuestra necesidad, sobre todo nuestra necesidad más importante. Y todos sabemos cuál es nuestra necesidad más importante, que es la salvación de nuestra alma. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Fíjese, Jesús no fue a él. Jesús le dijo a las personas, tráiganlo. O sea, Jesús lo mandó a llamar. Jesús podía haber ido a él. Jesús sabía que era un hombre ciego. Jesús, ese conocimiento lo tenía Jesús. Nadie se lo había dicho, pero Jesús sabía todas las cosas. Es más, Jesús sabía de ese hombre antes que el hombre le gritara. Pero Jesús esperó que el hombre le clamara, le pidiera. Y cuando el hombre le pidió por segunda vez y clamaba más fuerte, fue cuando Jesús le dijo, tráiganlo. Se detuvo, fíjese que se detuvo y le dijo, tráiganlo. Que lo trajeran a su presencia. O sea, eso es lo que Jesús espera en nosotros. Él nos llama. Él nos llama. Imagínense que el ciego no se hubiera parado o hubiera tenido cierto orgullo y dice, bueno, pero es que yo soy el ciego, yo soy mendigo, o sea, que él venga hasta aquí porque él sí ve, él puede caminar, porque yo tengo que ir a él. O sea, ¿qué hubiera pasado con el ciego si Jesús no hubieran traído al ciego a Jesús? Que le hubieran dicho a Jesús, el hombre no quiere venir. Hubiera continuado ciego, sentado allá en su rincón mendigando. Eso es lo que hubiera pasado. Pero como él vino,
porque él quería y sabía que Jesús podía ayudarlo, él recibió el milagro que necesitaba. ¿Qué le preguntó Jesús? Diciendo, ¿qué quieres que te haga? Fíjese, Jesús no sabía que él estaba ciego. Cuando se lo llevan a Jesús, me imagino que se lo llevaban agarrado el brazo para poderlo llevar hasta Jesús, pues, porque el hombre era ciego. ¿Por qué Jesús le pregunta al ciego, sabiendo que era ciego, ¿qué quieres que te haga? Jesús será que nos pregunta eso a nosotros también. ¿Qué quieres que te haga? O sea, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué es lo que nosotros buscamos realmente de Jesús? ¿Qué es lo que nosotros realmente buscamos del reino de Dios? Como los dos discípulos, Juan y Santiago, ¿verdad? Que pedían tener ciertos privilegios dentro del reino de Dios. O sea, ¿cuál es nuestro propósito, nuestra razón por la que estamos aquí? Jesús le pregunta al ciego, ¿qué quieres que te haga? O sea, ¿será que quieres tener una buena casa, tener dinero, no tener que mendigar, tener que tener un sitio cómodo, tener suficiente comida, suficientes comodidades, que te saquen de las calles, tengas tu sitio agradable? El ciego puede haber pedido eso. Dice, ¿qué quieres? Bueno, yo quiero tener una buena casa, quiero tener una lancha en la playa, quiero tener un carro. En ese tiempo no había carros, pero había carretas, carruajes. Me imagino, ¿no? Pero Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Él le dijo, Señor, que reciba la vista. O sea, para el mendigo era suficiente, o para el ciego era suficiente recibir la vista. O sea, ¿cuánta riqueza significaba para el ciego recibir la vista? Ahorita estuve escuchando a Bocelli. Bocelli, que es un cantante de ópera, cantante de música de ópera. Él es ciego, Andrea Bocelli. Él es ciego y me llamó la atención porque está viejito, tiene el pelo todo blanco. Él es ciego de nacimiento, Andrea Bocelli, aparentemente. Y él canta bellísimo, canta como Pavarotti, canta ópera increíble. ¿Cuánto? Yo me pregunto, y me he preguntado muchas veces, ¿cuánto daría Bocelli por recobrar la vista? ¿Cuánto pagaría por recobrar la vista? Él es millonario porque él es muy famoso y canta muy bien. Pero ¿cuánto pagaría por ver? Simplemente por ver. Yo imagino que él pagaría toda la fortuna que tiene, hasta su propia voz. Quítame la voz, dame la vista. No importa que cante feo. O sea, él daría cualquier cosa por ver. Este ciego, él sabía que lo más importante para él era ver. Eso era lo que él deseaba ver. O sea que para él ver es una riqueza muy grande. Y a veces nosotros nos sentimos pobres y nos sentimos que no tenemos nada cuando lo tenemos todo. Tenemos mucho más que muchas personas. El hecho de poder ver simplemente, de poder tocar, de poder respirar, eso es la mayor riqueza que podemos tener en este mundo. Es lo mejor que nos puede pasar. ¿Cuántas personas desearían tener y no lo pueden tener? O sea, eso es una gran riqueza. Y para este ciego era más importante la vista que cualquier otra cosa que Cristo le pudiera dar. Para nosotros en este mundo lo más importante es la salvación. Es lo que Dios, es lo que deberíamos desear todos y es lo que por lo que debemos siempre pedirle a Dios que nos dé y gritarle y rogarle a Dios siempre por eso, que nos cuide, nos protege y nos libre de cualquier tentación que nos aparte de Él y que siempre nos perdone por los pecados que cometemos todos los días. Entonces tenemos mucho en nuestra vida. Somos millonarios porque Dios nos ha dado esta vida y nos ha dado todas las cosas que necesitamos para poder sobrevivir en esta vida. Entonces, que reciba la vista. Entonces, ¿qué quiere saber Jesús? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuál es lo que tú deseas realmente? ¿Cuál es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Dios quiere sinceridad en nosotros. ¿Qué es realmente lo que nosotros queremos? Y dijo el ciego, Señor, que reciba la vista. Jesús sabía que él era ciego, pero él quería escucharlo de su propia boca. ¿Cuál es tu prioridad? Para él no eran las riquezas, no era una casa, no era nada de eso. Para él era recibir la vista. Era lo que él necesitaba, era lo que él quería, lo que él añoraba y deseaba. Y sabía que Jesús se lo podía dar. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. ¿Por qué la recibió el ciego? Dice, tu fe te ha salvado. O sea, la fe salva, no solamente cura. Él decía, no fue mi fe, no fue la fe de Jesús, no fue el poder de Jesús, fue tu fe la que te salvó. Entonces Jesús requiere de nosotros fe.
como tenía el ciego. O sea, el ciego sabía y estaba convencido, Hebreos 11:1, tenía la certeza y la convicción. Él estaba seguro, convencido de que Jesús lo podía sanar, a pesar de que nunca vio ningún milagro de Jesús. Escuchó los comentarios, lo que la gente contaba, pero nunca vio ningún milagro. Y así somos nosotros también, como dije antes. Nosotros nunca hemos visto un milagro de Jesús. A lo mejor lo hemos visto en nuestras vidas, cosas que nos han sucedido y Dios nos ha dado. Pero estar en la presencia de Dios, en ese tiempo, estar en la presencia de Jesús y ver cómo Él resucitaba a un muerto, cómo curaba un ciego, cómo sacaba un demonio, cómo curaba un leproso, eso nosotros nunca lo llegamos a ver. Lo vemos y lo escuchamos en las historias y en lo que está escrito en la palabra de Dios. Y lo creemos por eso. El ciego creyó, ¿por qué? Porque escuchó lo que contaban de Jesús. Y él tenía la seguridad, tenía la fe necesaria para sanarse. Y no solamente para sanarse, sino para salvarse. Y eso es lo más importante. Tu fe te ha salvado. Como el hombre que bajaron allá en Marcos capítulo 1, ¿verdad? El hombre que bajaron en la camilla del techo. Jesús lo primero que le dice es, tus pecados te son perdonados. Y el hombre que necesitaba. Pero él viendo la fe de ellos, viendo la fe realmente que tenían en Jesús, que Jesús sí podía, Jesús quién era, él dijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando los judíos o los fariseos empezaron a murmurar, ¿quién es este que también se cura pecados? O sea, ¿quién es este porque está curando pecados? Dice, ustedes creen que yo no puedo curar pecados. Entonces, cuando le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete. Pero el principal propósito de la fe es la salvación, no la curación. Pero la curación también es posible cuando tenemos fe. Y luego vio, o sea, no dejó de verlo, luego vio y le seguía glorificando a Dios. O sea, no solamente obtuvo lo que él quería, que era ver, sino que siguió a Jesús. No fue como la historia de los 10 leprosos que vimos hace unos días atrás, unas semanas atrás, cuando se curó, cuando Cristo curó a los 10 leprosos y solamente uno vino a darle gloria a Dios. O sea, ¿cuántas cosas recibimos de Dios? Recibimos la salvación y somos agradecidos o empezamos a quejarnos. Porque a lo mejor también quería la curación de mi cuerpo, quería tener una mejor condición de vida o cosas, si no lo tengo, entonces empiezo a quejarme de Dios y empiezo a dejar de glorificar a Dios. No como el ciego, que el ciego sí glorificó a Dios. El ciego hizo lo que era correcto. Glorificó a Dios y siguió a Jesús. Nosotros glorificamos a Dios, tenemos que seguir a Jesús. A donde quiera que vaya, ¿y Jesús a dónde iba? Le seguía glorificando a Dios. ¿Dónde iba Jesús? Él iba a Jerusalén, ¿a qué? A la cruz. Él no lo sabía, el ciego no lo sabía. Lo que lo sabían eran los discípulos, porque por eso estaban atemorizados. Decían, ¿y qué le pasa? Si él nos dice que lo van a matar en Jerusalén, ¿por qué va allá? O sea, los discípulos no entendían. Pero bueno, después lo entendieron. Pero él iba a la cruz y eso es lo que Jesús espera de nosotros, que vayamos a donde él vaya. A donde él vaya. Y vemos que los discípulos mismos, los apóstoles también sufrieron muchas penalidades. Santiago, Jacob fue muerto, ¿verdad? Y muchos de ellos, y casi todos, prácticamente murieron de manera difícil, ¿verdad? De manera tortuosa, por el hecho de predicar a Jesús. Pero lo aceptaron porque eran seguidores de Jesús. Y ellos se sentían, además, Pedro dice que él ni siquiera se sentía digno de morir como murió Jesús. Fíjense que él, según la historia, cuenta de que él murió crucificado, Pedro. Pero él dice, yo no soy digno de morir como murió mi maestro, como murió el Mesías. Él dice, crucifíqueme de cabeza. Dice que la cruz lo crucificaron de cabeza, la cabeza hacia abajo. Porque eso, para ellos eso, mira, eso era glorificar a Dios. El hecho de sufrir penalidades en el nombre de Jesús, en nombre de Dios. Dice, cuando vio aquello, dio alabanzas. Y todo el pueblo, dice, todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Todo el pueblo dio alabanzas a Dios. Entonces, las cosas que hace Dios, ¿qué propósito tiene? Que Dios sea alabado. O sea, la alabanza siempre es para Dios, no para nosotros. Nosotros podemos hacer muchas cosas, ayudar a muchas personas, predicar y todo, pero ¿quién debe ser la gloria? ¿Para quién debe ser la gloria y la alabanza? Dice, para Dios. El mismo Jesús nunca dijo, alábenme. Dice, alaben a Dios, aunque él era Dios, pero él nunca dijo, alábenme a mí. Cuando el joven rico le preguntó, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno, o sea, él nunca buscaba alabanza ni gloria de nadie. Él venía a cumplir su misión y la alabanza siempre era para Dios. Y eso va a ser nuestro
nuestra vida eterna, alabando y glorificando a Dios. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Pasó la hora. Porque vamos a hablar ahora de otro tipo de ceguera, pero no sé si hoy da tiempo. Amén, hermano. Sí, Agustín, bueno, aquí viendo, ¿no? El tema de, y me llama mucho, es como Jesús le dice que si quiere ser sano, esa parte es la que más me gustó, ¿no? O sea, como, o sea, Dios no va a darte lo que tú necesitas sin que tú antes se lo pidas. Esa es la parte que a mí más me gusta de esa pregunta. O sea, que quiere ser sano. Eso me ha llamado la atención. Amén, así es. O sea, porque Jesús sabía que estaba ciego y dice, bueno, ¿qué quieres que te haga? Bueno, Jesús, ¿qué va a hacer? Estoy ciego. Pero Él quiere que se lo pidamos. Dios sabe nuestras necesidades. Porque una vez se pone a preguntar, bueno, ¿por qué yo tengo que pedirle a Dios y Dios sabe lo que yo necesito? Porque él sabe todas las cosas que yo le voy a pedir antes que yo se las pida. Como decimos Jesús, decía cuando, o sea, no utilicen vanas repeticiones, no utilicen oraciones muy extensas, repitiendo siempre lo mismo, porque ya Dios sabe lo que tú necesitas antes que se lo pidas. Ahora, si Dios sabe lo que yo necesito antes que se lo pido, ¿por qué tengo que pedírselo? Porque Dios quiere que le pidamos, como el ciego. O sea, porque cuando yo le pido a Dios, ¿qué estoy reconociendo yo? Sé que Humildad. Dios me lo puede dar. Humildad y sé que Dios me lo puede dar. Estoy reconociendo la grandeza y el poder de Dios. Es que el ciego estaba reconociendo quién era Jesús. Está reconociendo el poder de Dios en Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que reconocer. O sea, yo le pido a Dios porque Dios me lo puede dar. Si yo no se lo pido es porque desconfío de que Dios me lo vaya a dar. Es como el hijo cuando le pide al papá, porque el hijo le pide al papá una bicicleta. Pues se la puede dar. Porque se la puede dar, o sea, porque yo mismo, yo no puedo, o sea, yo como hijo no tengo los recursos para comprarme una bicicleta, pero mi papá sí tiene, sí me los puede dar. Ese es igualito, más o menos lo mismo. Y el papá de repente sabe que al niño le gusta la bicicleta, pero espera que el niño dice, papá, ¿será que me puedes comprar una bicicleta? ¿Verdad? Entonces Dios hace igual con nosotros. Dios quiere que vayamos a su presencia, reconociendo su grandeza y su poder. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Fíjese que vamos un momentico a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Porque la misión de Jesús no solamente fue morir en la cruz, la misión de Jesús fue otra también. Él tenía que morir en la cruz porque por medio de la cruz nos redime, ¿verdad? Él paga por nuestros pecados. Pero él cuando entró en Jerusalén, en Nazaret, como dice el versículo 16 del capítulo 4 de Lucas, él entró como es su costumbre a leer el libro de los profetas. Dice que leyó el profeta Isaías. Y lo que decía el profeta Isaías en el versículo 18 es, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, fíjense la misión de Jesús, ¿cuál fue? Él mismo lo está diciendo, porque más adelante él dice, hoy se ha cumplido esta profecía en él. O sea, Jesús era el que iba a cumplir esta profecía. Entonces, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesucristo en el Sermón del Monte hablaba de los pobres en espíritu, ¿verdad? Aquí no está hablando de pobres material, porque hay pobres que no tienen nada y son muy orgullosos y no quieren escuchar la palabra de Dios. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, no a los enfermos, sino a los quebrantados de corazón, los que tienen necesidad, alguien que siempre está buscando algo, está buscando la felicidad, no la encuentra por más cosas que puedan tener, está buscando algo. Hay gente que siente eso, que me falta algo y no saben qué es. Son los quebrantados de corazón, los que no saben lo que necesitan. Jesús es el que nos puede proporcionar eso que necesitamos. A pregonar libertad a los cautivos. Aquí no está hablando de los que estaban presos, ni los que eran esclavos. Aquí está hablando de cautivos espirituales, que estamos cautivos por el pecado. A dar vista a los ciegos. Aquí no se trata de los ciegos físicos, como este ciego que él sanó, sino a los ciegos espirituales, los que no ven. Fíjense en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Jesucristo cuando
estaba con sus discípulos, dice que ellos no se lavaban las manos antes de comer. Entonces los fariseos decían que él estaba violando las tradiciones y las costumbres de ellos por no lavarse. Y él decía, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías en el versículo 7, cuando dijo, este pueblo de los labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd entender, no lo que entra por la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al otro ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Quién eran los fariseos? Imagínense lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos. Los fariseos eran los que defendían la ley de Moisés. Eran los que cuidaban que el pueblo guardara la ley de Moisés. Eran los que enseñaban la ley de Moisés, aparte de los principales y los sacerdotes. Pero ellos eran los que vigilaban. Y Jesús lo que está diciendo, son ciegos, guías de ciegos. Son ciegos, guías de ciegos. O sea, era un ciego guiando a los ciegos. Y cuando un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Es como si este hombre ciego que estaba mendigando, los que lo fueran a buscar para traerlo a Jesús, fuera otro ciego. O sea, lo más seguro es que no lo iba a llevar a Jesús. Y estos hombres no veían. ¿Pero no veían qué? Físicamente veían, pero espiritualmente estaban ciegos completamente. Estaban completamente ciegos. Y Jesús vino a esto, a dar vista a los ciegos, pero no a los ciegos espirituales, a los ciegos físicos, sino a los ciegos espirituales. Fíjese Romanos capítulo 2, un momentico. Ya hablando de la iglesia. Romanos capítulo 2. Aquí el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos es simplemente para enseñarles que la ley no tiene que ver con la salvación, que la salvación es por gracia, no por la ley. Los judíos seguían enseñándole a los gentiles que era necesario guardar la ley y que si no guardaban la ley no podían ser salvos, como el Concilio de Jerusalén en el capítulo 15 de Hechos, donde ellos decían que si tú no te circuncidabas y no guardabas la ley de Moisés, no podías ser salvo. Fíjate el versículo 17 de Romanos 2. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe hurtar, hurtas. O sea, ellos se creían guías de ciegos, pero los ciegos ¿quiénes eran? No eran ciegos físicos, no era como este mendigo, eran ciegos espirituales. O sea, para ellos, los gentiles que se estaban convirtiendo eran ciegos. Pero ¿quién eran los ciegos realmente? Lo que decía Jesús allá en Mateo capítulo 15. Son ciegos, guías de ciegos. Y lo que estaba pasando, aunque se habían convertido al cristianismo, seguían con la ceguera. Dice que el velo, allá en hebreo dice que el velo les fue quitado. Les es quitado cuando se les predica el evangelio, pero realmente estos todavía no se les había quitado el velo. Seguían todavía ciegos, no conocían. Entonces ellos predicaban cosas que ellos mismos no cumplían y no podían cumplirla, que era la parte de la ley. En Apocalipsis capítulo 3, perdón, cuando cuando el apóstol Jesús le da la visión a Juan sobre la iglesia de la Odisea, el versículo 16 dice, por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ciego y desnudo, miserable. Y ese es el problema más grave que existe hoy en la humanidad. Ya ni siquiera es la ceguera física, ni cualquier otro tipo de enfermedad. El problema que existe hoy en la humanidad es la ceguera espiritual, donde no queremos ver. Porque muchos no ven porque no quieren ver, como los judíos. Los judíos no veían y Jesús decía, eran ciegos guiando a otros ciegos, porque no querían ver. No porque no podían ver, sino porque no querían ver. Ellos tenían todo al frente, todo en sus manos para poder ver. Tenían las profecías, tenían todo. Jesús le dice a los discípulos, vamos porque se va a cumplir todo lo escrito de los profetas de mí.
O sea, los profetas habían escrito, tenían las revelaciones, tenían todo, y ellos no quisieron ver. Y muchas personas en el mundo prefieren vivir ciegos. Este hombre que era ciego, que estaba mendigando, él sabía que su problema era ese, era el ser ciego, aunque el caso de él era ciego físico, era ciego que no podía ver en el mundo. Pero muchas personas en este mundo, como contó la hermana Alex, del hombre que está haciendo la carne asada, o sea, son personas que no conocen, no ven, pero no quieren ver. Y es lo peor de todo, que no quieren ver. Por eso Jesús le preguntó a este ciego, ¿qué quieres que te haga? Señor, quiero ver. Señor, quiero ver. ¿Cuántas personas quieren ver realmente en este mundo? Realmente dice, yo quiero saber la voluntad de Dios, yo quiero realmente conocer la voluntad de Dios. Y van de esa manera humilde a decirle a una persona o a buscar que le enseñen la palabra de Dios, enseñen cuál es la voluntad de Dios. Yo quiero dejar de ser ciego. Entonces la peor ceguera que existe hoy en día no es la ceguera física, sino la ceguera espiritual. Y nosotros, así como Jesús hizo ese milagro de darle vista a este hombre, nosotros también podemos hacer el mismo milagro. Fíjate Juan capítulo 14, un momentico, Juan capítulo 14, me recordé ahorita. Capítulo 14, aquí. Versículo 12, Juan 14, 12. Dice Jesús, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Fíjese, de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores porque yo voy al Padre. ¿Cuál fue la obra más grande o mayor, o sea, el milagro más importante o mayor que hizo Jesús? Aparte de la cruz, aparte de resucitar el tercer día. Yo creo que fue la resurrección de Lázaro, porque él ya tenía 4 días de muerte. Eso fue una señal indiscutible, eso fue una señal que, o sea, nadie podía discutirla, puede ser. Eso tenía que darte pruebas de realmente quién era Jesús. Esa es la señal más grande. Ahora Jesús dice en Juan que si nosotros creemos en él, somos sus discípulos, nosotros podemos hacer también esas señales que él hizo, pero él dice aún más grandes, porque yo voy al Padre, porque él hizo la obra salvadora, él nos salvó, él se sacrificó, él hizo él hizo el sacrificio por nosotros, nos redimió, nos compró. Y nosotros tenemos el poder dado por Cristo de hacer señales aún mayores que la que Cristo hizo en el mundo. Pero ya las señales que nosotros vamos a hacer no es hacer que una persona camine, no es que una persona vea, no es que una persona oiga, no es que una persona hable físicamente, sino todo va a ser espiritualmente. Es como nosotros podemos hacer que los ciegos vean, pero un ciego espiritual, que es el mayor y más grave problema. Pero las personas no reconocen su problema. Este ciego que estaba mendigando, él sabía que su problema era la ceguera, no podía ver, él quería ver. El problema de las personas en el mundo es que no saben que están ciegas. Y nosotros tenemos que hacerle ver que están ciegas y necesitan ver. Así como nosotros estábamos ciegos, no veíamos y ahora vemos. Ahora vemos como el ciego allá en Juan capítulo 9, donde Jesús escupió en tierra y lo mandó a lavarse en la fuente. Personas que estaban ciegas y empezaron a ver. Nosotros ya vemos y cuando uno ve, uno empieza a entender, o sea, uno también entiende a las personas que no ven y que no quieren ver, porque nosotros pasamos por el mismo problema. También éramos ciegos y alguien nos hizo ver o nos enseñó cuál es el camino para poder ver realmente espiritualmente y saber el camino que vamos a recorrer. Porque cuando yo soy ciego, yo no sé por dónde camino. Jesús dice, yo soy el camino, aquí mismo, allá en Juan 8, yo soy el camino, la verdad y la vida. Perdón, aquí en 14, Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Yo soy el camino. Y nosotros para poder ver el camino, tenemos que ver, justamente. Y tenemos que reconocer primeramente nuestra condición de ceguera espiritual. Porque el ciego no puede guiar a otro ciego. Y eso es lo que está pasando hoy en día en el mundo. Los ciegos están guiando ciegos. Y cuando un ciego guía a otro ciego, el que cae en el hueco no es el ciego que está guiando, sino los dos. Y ese es el gran problema. Si cayera el primero nada más y el otro se aguanta, está bien. Pero es que caen los dos en el hueco. Entonces tenemos que tener cuidado con esta ceguera espiritual.
Entonces tenemos el poder de curar personas, así como Jesús hizo señales, también tenemos ese poder de hacerlo, pero por la predicación del evangelio. ¿Preguntas, comentarios, aportaciones? Agustín, me gusta mucho cómo finalizas el 43, ¿no? Siempre cuando recibimos la gracia o recibimos la bendición de Dios, siempre recordarnos, pues, darle gloria a Dios y darle gracias al Señor. ¿Te acuerdas cuando explicaba lo de los leprosos? Que solamente regresó uno, pero en este caso él recibió su buena señal, su buena sanación de la vista y le dio gloria a Dios. Y es otro momento también para ver que Jesús es el Hijo de Dios, porque cuando veas la señal de que los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los cojos y paralíticos están caminando, esa es la señal para reconocer al Mesías. Amén, así es. Bienvenido, hermano Hugo. ¿Comentarios? ¿Algo más que añadir, Agustín? Creo que ya se dijo casi todo. Bueno, espero que sea todo, ¿no? Si hay alguien más que quiera comentar algo o aportar algo más que se me haya pasado por alto, lo pueden hacer. O sea que mañana vamos a ver un hombre montado en una mata. Exactamente. Ah, por cierto, ¿cómo se llamaba el ciego? ¿Quién se acuerda? No. Bartimeo. Bartimeo, correcto, Bartimeo. Eso lo dice Marcos. Marcos dice que se llamaba Bartimeo, hijo Mira, de Agustín, Timeo. yo tengo buena memoria. ¿Te acuerdas quién nos dio ese seminario hermoso en La Victoria? Yalmar Yo no me acuerdo, Paredes. yo no me acuerdo Yalmar. yo no me acuerdo ni qué comí ayer. Cuando dabas este estudio me acordé mucho de Yalmar, que nos dio ese seminario en La Victoria, de Bartimeo. Yo no me acuerdo, yo no sé, yo tengo memoria de corto plazo. Yes, hermano. ¿Algo más que Ya añadir, creo hermanitos? no, más nada. Hermano Agustín, todo finalizamos. Todo finalizado. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanitos.